Buenas tardes, soy la doctora Cecilia Pereira y agradezco a los que me han invitado a participar de este segundo curso de actualización en infectología crítica. El tema que me han asignado es el tema sobre uso de antibióticos en poblaciones especiales, en particular en lo que son los pacientes obesos y aquellos pacientes que presenten falla hepática y falla renal y estén en terapia intensiva. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, para considerar qué antibiótico vamos a utilizar en las infecciones en terapia intensiva, siempre nos tenemos que enfocar en tres ejes en particular. En primera instancia es el paciente, por supuesto que el paciente va a tener una situación clínica en particular cuando presenta infección en terapia, puede estar en sepsis o en shock séptico, presentar disfunciones orgánicas. Es muy importante conocer el estado inmunitario, obviamente cualquier estado previo de salud o de comorbilidad, porque justamente son variables que nos van a poder orientar primero a cómo va a desarrollar esa infección y por supuesto a veces inclusive orienta a los gérmenes que pueden estar afectados. En lo relación al foco infeccioso, siempre hay que tener en cuenta cuál es el órgano afectado, más allá de la puerta de entrada, pero sobre todo saber que ese órgano que está afectado, saber si ese antibiótico que estoy eligiendo llega a alcanzar las concentraciones suficientes. Y por supuesto también la presencia de implantes o la presencia de algún dispositivo también es muy importante porque claramente si las infecciones son erráticas, de difícil manejo, seguramente también no solamente son los antibióticos los que tenemos que considerar, sino también algún otro tipo de procedimiento como es la remoción de algún dispositivo. Y en la microbiología, por supuesto que tenés que saber qué gérmenes es obviamente muy importante esta información, saber sus patrones de sensibilidad antibiótica, saber si son multiresistentes, porque justamente todo esto va a orientarnos en saber qué antibiótico vamos a elegir. Y es por eso es que los planteamos siempre si el antibiótico puede ser el empírico o vamos a hacer un combinado. La duración de tratamiento pasa a ser siempre una pregunta que nos estamos haciendo y siempre, por supuesto, que el tratamiento empírico en particular, elegir aquellos esquemas antibióticos que cubran el mayor porcentaje de especies. Y lo que también, en lo que refiere a foco, hay que saber que, por supuesto, saber que la dosis que vamos a indicarle sea suficiente para alcanzar el foco. Eso es súper importante, sobre todo cuando son infecciones muy graves y los antibióticos realmente deben llegar a la concentración óptima. Algunos de ellos podemos llegar a tener un monitoreo, que eso es importante porque nos va a saber por lo menos cuál es su concentración plasmática y también las interacciones en lo que es la farmacología básica de cualquier fármaco tenemos que saber, porque no solamente los pacientes utilizan una droga, sino a veces más de una, y estas interacciones pueden incidir y generar inclusive efectos adversos. Si vamos a una situación problema que traigo, que es por ejemplo esta paciente, que es una paciente obesa, que tiene 76 años, con varias comorbilidades, que es hipertensa, es diabética, es una EPOC severa, ingresa por una neumonía grave de la comunidad y por supuesto una insuficiencia respiratoria, y como se ve en la imagen requirió ventilación mecánica. También requiere vasopresores, tiene un PAFI de 160, presenta disfunciones orgánicas como la renal y la hematológica, tomando un SOFA de 10 puntos. El laboratorio hepatograma está alterado, tiene sus transaminases elevadas, con una creatinina de 1.6. La ecografía muestra un hígado heterogéneo con signos de esteatosis hepática moderada. Y uno dice, vamos a empezar antibióticos, y tal vez uno de los esquemas que uno puede elegir para la neumonía de la comunidad en una paciente de estas características sea el esquema piperacillata azobactam claritromicina. La pregunta que nos tenemos que hacer es que esto no es cualquier neumonía en cualquier paciente, sino que justamente incluye todo. Es una paciente obesa, tiene una disfunción renal que muestra el laboratorio por lo menos de 1.6 y además aparentemente una hepatopatía crónica. Todo esto es de incidencia de saber porque justamente esta elección de antibióticos tal vez tengamos que pensar cómo tenemos que utilizar las dosis, si esos son antibióticos correctos o tenemos que ajustar a otros antibióticos que sean de mejor eficacia para esta paciente. Así que si pensamos en el primer punto, que es bueno, su obesidad, siempre hay que recordar que esta es una manera de la fórmula de índice de masa corporal que nos pueda permitir poder clasificar a los pacientes en los pacientes que son normales con un índice de masa corporal hasta 25 puntos y desde 25 en adelante bueno, todos los estadios que podemos tener, sobrepeso, obeso severo, mórbido. O sea, esto es importante porque, bueno, de alguna manera ya nos puede saber, bueno, a qué llamamos, bueno, obeso llamamos a aquel paciente que presenta un índice de masa corporal de por lo menos 30 puntos o más.
Los dos ítems que a veces uno puede tener que utilizar en estos pacientes son el peso ideal, que ahí está la fórmula, que la fórmula es más que nada, y lo que tenemos que conocer es la altura y sumar 4.5 en caso de que sea un varón, y el peso ajustado, que justamente se saca del peso ideal, que es el que acabo de mencionar, como el peso actual que tenga el paciente. Esto es importante porque para algunos antibióticos tenemos que utilizar el peso ajustado para saber cómo hacemos la dosis de concentración kilo. No podemos utilizar ni el peso actual, ni tampoco poder utilizar el peso ideal. Por eso es que les traigo estas fórmulas para que las recuerden. En lo que tiene que ver con los aspectos farmacocinéticos, y acá nos vamos un poco a lo que es la farmacología básica, que muchos de ustedes hemos estudiado en la carrera de pregrado. Bueno, yo soy docente de la Universidad de La Matanza, así que esto lo damos muy seguido y recordamos a los alumnos los 4 pasos que tenemos cuando uno está considerando un fármaco, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, ¿no? Esos 4 pasos son los que todo fármaco va a realizar cuando ingresa al organismo, y los aspectos farmacocinéticos justamente es cuánto este huésped modifica cualquiera de estos pasos para que el fármaco llegue a la manera correcta a ese blanco de acción. En el caso de los obesos, de los 4 pasos, solamente va a afectarse el de la distribución, como está marcado ahí, y el de la eliminación. Ni la absorción, ni el metabolismo, aunque puede ser un poquito dependiendo del grado, pero realmente los 2 pasos más importantes en la farmacocinética que se afectan a los obesos tienen que ver con la distribución, ya es justamente por la composición del cuerpo, que es diferente a otro paciente, por el flujo sanguíneo que presenta, y también por el grado de una proteínas. Y en cuanto a la eliminación, también se puede afectar. Ahora lo vamos a ir a ver. En lo que respecta a volumen de distribución, bueno, si hablamos de volumen de distribución, justamente esto es una de las variables más importantes que tenemos que tener en cuenta, porque justamente los fármacos se pueden, no solamente los antibióticos, sino cualquier fármaco se puede afectar en función del volumen de distribución. Y además tenemos 2 grupos de fármacos, los antibióticos, que son los liposolubles y los hidrosolubles. Entonces, dependiendo de este tema del volumen de distribución, es que justamente, miren, todas estas consideraciones, el peso, la insuficiencia cardíaca, daño a proteínas, en los compartimentos donde está la infección, puede afectarse los fármacos. En el caso de si hay de presencia de edemas, de derrame pleural o ascitis, esta situación clínica va a disminuir el volumen de distribución de las drogas liposolubles y va a aumentar el volumen de distribución de las hidrosolubles, o sea que aumenta su volumen de distribución, se distribuye más cuando hay edemas, cuando hay derrame, el antibiótico hidrosoluble. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, porque si yo tengo que utilizar ese antibiótico para una infección en la sangre, sé que tengo que tener la concentración en sangre, no quiero que se distribuya a los tejidos. Bueno, ese es un problema. En el caso de la obesidad pasa justamente lo contrario, en la cual el volumen de distribución de las drogas hidrosolubles baja, es menor, y las drogas liposolubles es alto el volumen de distribución. Justamente pasa todo lo contrario. Esto tiene que ver justamente por la constitución del paciente. Insuficiencia cardíaca, tanto cualquiera de estas 2 drogas se van a disminuir el volumen de distribución. La unión a proteínas, acá embarazo, neonatos, ancianos, baja el volumen de distribución. Ven como que diferentes situaciones clínicas cambian el volumen de distribución de las drogas, lo mismo que los compartimentos y las acidosis también. O sea, a veces estos fármacos, si son bases o si son ácidos, también van a modificar su volumen de distribución. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque, bueno, justamente este volumen de distribución permitirá estimar la medida en que el fármaco se va a distribuir. Y justamente hay un montón de características farmacológicas en las cuales estos fármacos se van a distribuir más o menos. Esto ya está totalmente estudiado y cada fármaco ya tiene un volumen de distribución asignado. Lo que nosotros tenemos que saber es que justamente en el paciente obeso esto se modifica. Y además, justamente, ¿por qué se modifica? Bueno, como dijimos, porque la distribución es diferente, hay déficit de masa corporal, porque hay una diferencia en el flujo de sanguíneo, hay una significativa reducción del flujo sanguíneo por gramo de grasa, porque también está disminuido el gasto cardíaco, y además de esto, que es la de volumen de distribución, en lo que tiene que ver con el aspecto de distribución, el otro aspecto que dijimos de la farmacocinético, que es la eliminación, justamente porque muchas veces también hay infiltración grasa en el hígado, lo que genera esteatosis y que va a afectar al flujo sanguíneo hepático, hay cambios en las enzimas hepáticas, así que si son fármacos que además se eliminan por metabolismo hepático, también esto se va a afectar. Si los fármacos se eliminan por mecanismo renal, bueno, muchas veces estos pacientes obesos no solamente son obesos, sino son hipertensos, son diabéticos, tienen otras enfermedades renales,
lo cual pueden afectar el infiltrado glomerular o la secreción y la reabsorción, que son los 3 mecanismos con los cuales se puede eliminar el fármaco. Es decir, por estos mecanismos ven que hay un montón de cosas que hace que un paciente obeso, a veces la medicación, yo tengo que ajustar la dosis, tengo que estar en cuenta de que no es la misma que el otro paciente, porque todo esto son fármacos, son aspectos farmacocinéticos que se modifican. Y hablando de la eliminación renal, esto lo conocemos mucho, lo que es la ecuación de Crocop-Gault, una ecuación que usamos mucho en lo que tiene que ver con el cálculo de un clearance, pero bueno, tengan en cuenta que en el obeso hay un problema, porque si ustedes usan el peso ideal, o sea, el paciente, el peso que tendría idealmente por la altura que tiene, subestima totalmente el clearance que tiene el paciente. Si eligen el peso actual que el paciente tiene, que obviamente, como dijimos, está en sobrepeso, van a sobreestimar a la ecuación. Entonces, el valor les va a dar por demás, o sea, les va a dar mejor a lo que tendría que ser. Así que, si tenemos que elegir, tendríamos que elegir el peso ajustado para justamente utilizar en esta ecuación. La ecuación se tiene que utilizar con peso ajustado, que es lo que vimos en la primera diapositiva. Pero realmente mi consideración es que usen clearance real. Realmente para un paciente obeso, que vamos a tener que dar una medicación o un antibiótico que tenga eliminación renal y que además, por ejemplo, tenga nefrotoxicidad, como es el caso de la vancomicina, realmente lo que hay que hacer es hacerle un clearance real al paciente, poder considerarlo, y después de eso va a hacer el monitoreo suficiente para poder hacer los ajustes. Esto es lo que dijimos que pasa con el obeso, el volumen de distribución está aumentado para los antibióticos liposolubles y está disminuido para los hidrosolubles, y si el obeso está crítico, casi siempre esto, además hay que sumarle todo lo que es tercer espacio, aumento de edema, así que miren que se van modificando todas estas variables. Por supuesto que, como dijimos, en la parte ventricular, en la parte de función cardíaca, en la parte de función del flujo sanguíneo, todo esto está disminuido, y esto imagínense cómo va a estar más disminuido, sobre todo si el paciente está en estado de shock en obeso crítico, ¿no? Cuando hay un shock séptico, todo esto está peor todavía. La función renal puede estar alterada, aunque no tenga los valores, pero sí cuando uno le mide un clearance real, y en el obeso puede haber también, inclusive en el crítico, un fracaso renal agudo, lo cual también como que exacerba esta alteración, y también la unión a proteínas, que puede estar alterada, y en los pacientes graves críticos casi siempre están con la hipoalbuminemia. Entonces, ven como estas variables del obeso, farmacocinéticas y todas estas variables que se alteran, en un obeso crítico casi todo esto se exacerba. Y estos son los antibióticos que tenemos que considerar para lo que es la parte de distinción entre hidrofílicos y los lipofílicos. Hidrofílicos son los antibióticos, como los que están acá, los betalactámicos, vancomicina, los aminoglucósidos, las polimixinas, y acá tenemos del otro lado los lipofílicos, los que justamente tienen más afinidad por la parte lipídica, y estos tienen más afinidad por la parte agua. Y acá lo que vamos a ver es justamente sus características. Los hidrofílicos tienen un volumen muy bajo de distribución, no difunden de manera pasiva, por eso no pueden ser activos frente a patógenos intracelulares, y habitualmente la eliminación de estos fármacos por vía renal. En cambio, los otros antibióticos, que son los lipofílicos, un volumen de distribución mucho más grande, pueden difundir libremente por las membranas, ya que está lipofílico por ser lipofílicos, y por supuesto que casi estos mayoritariamente tienen eliminación por metabolismo hepático. Entonces, de estos antibióticos, si empezamos a ver estos antibióticos, estos que son los primeros, los cuatro grupos, que están todos estos que son los hidrofílicos, aminoglucósidos, vancomicina, betalactámicos y colistin. Estos son algunas de las, les traigo algunas revisiones, que algunas tienen varios años, pero que ahora son interesantes porque realmente piensen que esto últimamente no es algo que se vio discutiendo hace mucho tiempo, sino este último tiempo es que se puede empezar a ver qué pasa con los obesos críticos, con los diferentes grupos de antibióticos. Y estos son parte de la bibliografía con la que preparé la charla, y cualquier cosa, si alguno lo necesita o lo interesa, se lo puedo enviar. El aminoglucósidos realmente son unos antibióticos los más estudiados. Como dijimos, es de los grupos hidrofílicos, el volumen está aumentado de proporción a la masa magra, el clearance también está elevado, así que es muy importante que justamente hay que tener en cuenta que hay que hacer una dosis de carga, y esta dosis de carga debe calcularse a partir del peso ajustado. Pero a partir de la fórmula que vimos en la primera diapositiva, en el caso de aminoglucósidos hay que usar peso ajustado. Vancomicina. Vancomicina también tenemos un volumen que está incrementado, el tratamiento también es mayor, hay mayor correlación con peso actual que con peso ideal,
Por eso que acá también hay unas diferencias en lo que es, bueno, ¿cómo vamos a dosificar? Bueno, la dosis de carga en estos pacientes hay que realizarla, 20 a 25 miligramos kilo del peso actual, miren que es peso actual lo que hay que poner, con un máximo de 2.5 gramos. No puede superar esta dosis de 2.5 para la dosis de carga. Después el mantenimiento, 10 a 15 miligramos kilo del peso actual, y 10 a 12 miligramos kilo del peso actual si tiene una masa, un índice de masa corporal mayor a 40. Ven que acá se revesa el aminoglucósido, acá tenemos que usar claramente el peso del paciente que tiene actualmente. Lo cual implica que justamente hay que hacer un monitoreo con bancocinemia, porque muchas veces son dosis muy altas y más de las que estamos acostumbrados a dar. Y en lo que es intervalo de dosis, se puede dar intervalos de interdosis de cada 12 horas, y cuando hay, por supuesto, una alteración de la función renal, hay que ajustar, y por eso que acá también recuerden el clearance. Entonces, si yo voy a utilizar vancomicina, tenemos que utilizar, la sugerencia es hacer un clearance real, por supuesto, al principio de inicio del tratamiento, y después las dosis que hacemos es dosis actuales, dosis de carga como la de mantenimiento en función del peso actual. Este es un trabajo que les traigo para que justamente, yo estudio retrospectivo, que utilizaron obesos tanto con un índice de masa corporal mayor a 35, en la cual lo que primero quisieron ver es, bueno, estos pacientes recibían dosis de vancomicina en infusión continua, medían la vancocinemia a las 24 horas, y su objetivo tenía que ver si alcanzaban una vancocinemia óptima, y a la vez que en 24 horas pudieran alcanzar el nivel terapéutico. O sea, que de alguna manera decir, bueno, a ver, ¿cuánto es la dosis que tengo que realizarle para que el paciente pueda llegar a tener estos valores y estos objetivos de target? Fueron muy poquitos pacientes que estudiaron, pero realmente lo que quiero traerles es esto, que justamente acá marca cuáles fueron sus dosis de carga. La dosis de carga a dosis kilo, ven que para el paciente, para los obesos fueron de 25 miligramos kilo, lo mismo casi utilizaron para los no obesos, y lo que vamos a ver acá es la dosis de mantenimiento, que ven que claramente para el obeso, para llegar a ese rango óptimo terapéutico a las primeras 24 horas, la verdad que la dosis ajustada a kilo era 25 miligramos kilo. En cambio, los no obesos tuvieron que utilizar más cantidad de dosis para alcanzar esos objetivos, como estamos diciendo. Acá, bueno, está un poco cuánta es la cantidad de dosis que tuvieron que alcanzar, cuánta cantidad necesitó de antibióticos, y por eso que parte de las conclusiones de este trabajo tiene que ver que en los pacientes obesos hubo menos dosis de mantenimiento para alcanzar el nivel terapéutico. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, o sea que hay que animarse, no es que no hay que darle la vancomicina, pero con estas consideraciones: dosis kilo, ajustado al peso actual, y teniendo en cuenta el clearance sobre todo, y si por supuesto, si pueden hacer monitoreo de la vancocinemia, es lo ideal. Beta-lactámicos. Beta-lactámicos, si utilizamos para una dosis de propilasa antibiótica, ya hace bastante tiempo que está sugerido que las dosis para estos pacientes tienen que ser la máxima: cefazolina o cefalotina a 2 gramos endovenoso. Esto es algo bastante ya utilizado. Pipertazio y meropenem, otros antibióticos bastante usados en terapia intensiva, también a estos pacientes demostraron en los estudios que hay un aumento del volumen de distribución y también en el clearance del fármaco, así que las sugerencias son infusiones continuas o prolongadas si es posible, y dosis importante. Este es un trabajo también que les traigo de un journal del año 2016, donde justamente midieron el efecto de la obesidad en este tipo de administración de antibióticos, ya sea de piperacilina como de meropenem. Y vieron que usaron dosis interesantes. De meropenem usaron casi dosis 2 o 3 gramos día, o sea, sí, es la dosis estándar, y vamos a ver qué pasa. Este estudio fue un estudio retrospectivo, utilizaron una base de datos donde tomaron en cuenta a estos pacientes, un total de 1.400 pacientes, en las cuales 380, una tercera parte, fueron pacientes obesos, con un índice de masa corporal mayor a 30. Estos pacientes que analizaron, algunos recibieron, casi 919 pacientes recibieron pipertazo, y los otros pacientes recibieron, 481 pacientes recibieron meropenem. Perdón, es piperacilina lo que hicieron, no pipertazo. En los pacientes obesos se encontraron de todo esto que justamente para las concentraciones de piperacilina no fueron las suficientes y fueron mucho menores en los pacientes obesos. O sea que les costó alcanzar esas concentraciones necesarias para el antibiótico, lo cual esto no ocurrió con meropenem. Esto no significa que no hay que dar piperacilina para el paciente obeso, pero sí lo que significa es que realmente hay que dar la dosis máxima que podemos tener de piperacilina tazobactam, porque justamente va a costar por ahí más en alcanzar rango terapéutico. Y pensar que esos no podemos medir este tipo de antibióticos, por ejemplo. Entonces, eso es. Y si podemos elegir, bueno,
elegir meropenem en este sentido me parece que sería interesante. De las nuevas cefalosporinas, tanto la ceftazidima y Bactam, hay reportes de casos todavía en su uso, pero por el momento no hay modificación de la dosis, como tampoco de ceftorozane, tazobactam. La ceftarolina, la dosis recomendada son 600 miligramos cada 12 horas, pero en algunos casos, sobre todo en infecciones graves, puede ser que también haya que utilizarla cada 8 horas. En lo que respecta a antibióticos del otro grupo, que estos son los lipofílicos, tanto el linezolid y gesiglina no se tienen que modificar sus dosis, y las quinolonas hay que utilizarlas en dosis máxima. Ahora pasamos a lo que es antibióticos en lo que respecta de hepatopatía crónica. Bueno, estos pacientes, ya hablando de los pacientes con enfermedad hepática, sabemos que tanto la enfermedad puede estar en muchos estadios, es diferente, un estadio inicio, como así, un estadio final cirrótico, hay cambios farmacocinéticos, la verdad que pruebas de laboratorio vamos a ver que hay muy poquitos, y justamente vamos a discutir un poquito sobre todo de cuáles son esos antibióticos que tenemos que considerar. Solamente en los estadios más avanzados de la enfermedad es cuando realmente va a afectarse el funcionamiento hepático, sobre todo en el estadio de cirrosis, que es el estadio final, donde hay deterioro de todo el metabolismo hepático, donde por supuesto que la estructura de los hepatocitos están totalmente alteradas, donde ya realmente hay la circulación colateral, hay generación de shunts, hay realmente todos los cambios que se generan en el paciente cirrótico, realmente es el momento donde realmente sabemos que son pacientes que tienen su enfermedad hepática muy avanzada y donde hay que estar en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios farmacocinéticos más importantes? Bueno, hay disminución del aporte sanguíneo, disminución de toda esta síntesis de las proteínas de transporte, así que obviamente que la albúmina, como parte de proteína de transportar muchos de los antibióticos, está alterada, y también hay mucha disminución de las enzimas que pueden actuar en estos metabolismos de modificación de algunos antibióticos. Por eso que, obviamente, que hay que saber que en algunos casos los antibióticos se deben ajustar a dosis cuando tenemos un paciente con una enfermedad hepática avanzada. Y preguntas para hacerse en estos pacientes: ¿cómo está su estado nutricional? Habitualmente están hipoalbuminémicos, así que también es un problema. Si el fármaco que elegimos presenta un primer paso hepático, eso es importante porque significa que si este hígado está enfermo, ese primer paso hepático va a estar también alterado, lo cual va a alterar toda la estructura, y la verdad es que lo recomendable es no usar antibióticos o fármacos que tengan primer paso hepático para pacientes con hepatopatía crónica. Y también no usar fármacos que tengan una alta unión a proteínas, por lo mismo, porque si tienen una alta unión de proteínas y estas proteínas realmente están disminuidas porque no están sintetizándose en el hígado, también no se sugiere que se use estos fármacos. No hay pruebas de laboratorios realmente que sean realmente fáciles, ni tampoco que pueda valorar los distintos estadios de la enfermedad hepática, y mucho menos no hay pruebas de función dinámica que permita poder decir, bueno, ¿cómo puedo ajustar la dosis de la medicación en función de un paciente con una alteración hepática? Esto no existe, y por eso que también es complejo decir, bueno, ¿qué uso? Lo más importante es saber que hay algunos fármacos que tienen alterada su eliminación biliar, las hepatopatías, la enfermedad hepática, sobre todo la hepatopatía colestásica, altera la eliminación biliar. Y al alterar la eliminación biliar, por supuesto que elimina la excreción del fármaco. Al eliminar la excreción del fármaco significa que el fármaco queda más tiempo en el organismo. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos que hay que considerar? Bueno, los que justamente tienen eliminación hepática: digeciclina, clindamicina, tetraciclinas, ceftriaxona, macrólidos y rifampicina. Es decir, estos fármacos, este grupo de fármacos, que son todos lipofílicos, que justamente se metabolizan y se eliminan por vía biliar, cuando hay una hepatopatía colestásica, está disminuida su expresión. Lo cual hay que tener en cuenta sobre todo para efectos adversos, porque al estar más tiempo, esa droga se acumula y esa droga puede generar efectos adversos. Pero no implica que no se tenga que dar. Se puede dar, se ajusta a dosis y se controla de cerca los efectos adversos. Y ahora pasamos a lo que son antibióticos en alteraciones renales, que acá tenemos dos situaciones clínicas. Una que tiene que ver con el paciente que tiene alteración renal, que tiene una insuficiencia renal, ya sea crónica o una insuficiencia renal aguda, y aquí el paciente que tiene lo que se llama el síndrome del riñón hiperfiltrante, que también son entidades clínicas que se ven en terapia intensiva. Si empezamos con el riñón hiperfiltrante, este es un cuadro que yo armé a partir de adaptación de este artículo de Moser del año 2019, donde justamente hace toda una consideración sobre justamente
cómo hoy por hoy hay que personalizar, de alguna manera de decirlo, el uso de los antibióticos, porque como les decía, los pacientes vienen con todo un bagaje de información, con un bagaje de comorbilidades, y realmente no es que dar a todos la misma dosis, sino hay que fijarse realmente cuál es la dosis más conveniente para ese paciente. Y en este gráfico de alguna manera muestra de cómo es que se puede desarrollar un paciente un riñón perfiltrante, a partir de una síndrome de respuesta inflamatoria, donde ahí puede ser por una infección, que puede ser también por un trauma. Esta respuesta inflamatoria genera dos situaciones clínicas más importantes, que son la vasodilatación y un aumento del gasto cardíaco, que implica un aumento del flujo sanguíneo renal, que implica un aumento del filtrado. Es decir, hay muchos estadios de enfermedades, como les digo, o la infección, o un trauma, o un quemado, que van a generar este estado de aumento de todo, de la vasodilatación, y esto genera que el riñón filtre más. Que también esto, a veces hay vasoactivos que influyen también en esto, como es también mucha cantidad de fluidos, que es una de las cosas que le damos a estos pacientes, le damos muchos fluidos justamente para mantener la volemia, y bueno, justamente todas estas consideraciones hace que para presentarse un riñón hiperfiltrante esto se fácil de diagnosticar, es cuando uno tiene un paciente con un clearance de creatinina mayor a 130 mililitros minutos por metro cuadrado. Este riñón hiperfiltrante, como les digo, es muy fácil de hacer el diagnóstico por medición del clearance, va a afectar, no afecta a los lipofílicos, pero sí afecta a los antibióticos hidrofílicos. A ellos les va a afectar porque son los antibióticos que se eliminan por el riñón, así que al tener un riñón que filtra más, este antibiótico se va más dosis se va del organismo, y por ende necesariamente se tiene que ajustar las dosis. Los betalactámicos, también los carbapenems, que son betalactámicos que tenemos que tener en cuenta, pero también están los aminoglucósidos y la vancomicina. ¿Ven? Son antibióticos de uso diario en la terapia intensiva, así que cuando hay un hiperfiltrante hay que saber que estos antibióticos necesariamente ajustamos, pero acá no hay que ajustar en menos, sino que hay que ajustar en más. Hay que dar más dosis, porque justamente no alcanzaríamos la dosis óptima si dejamos a la dosis estándar y cuando tenemos un hiperfiltrante. Repasando lo mismo de los antigeofílicos, el volumen que es bajo, la imposibilidad de difusión pasiva, esto ya lo vimos recién. ¿Cuáles son las sugerencias que tenemos que tener en cuenta? Si hacemos un aminoglucósido, este aminoglucósido tiene que tener, hoy por hoy es monodosis, pero siempre son dosis ajustadas al peso. Y acuérdense, si es un paciente obeso, al peso ajustado, y si es un paciente que no es obeso, al peso real del paciente. Lo que es vancomicina, damos dosis de carga, damos dosis ajustada al peso también, y a veces también sugerencia la infusión continua. Todas estrategias para justamente optimizar la medicación y la dosis que tenemos que dar. Y si estamos frente a betalactámicos y tenemos posibilidades, infusión continua o infusión prolongada. Es decir, para un paciente que tiene un hiperfiltrante, la ideal es que justamente si usamos un betalactámico, elijamos a cualquiera de estos que tienen infusión continua, que pueden ser también infusión prolongada, y de esa manera lograríamos alcanzar los objetivos de PKPD óptimos. Este es un cuadrito que de alguna manera también está adaptado de un artículo donde justamente muestran cuál sería el algoritmo de manejo de un paciente que tiene un hiperfiltrante. Y también proponen los autores, a partir de un trabajo que han hecho sobre justamente un score para poder diagnosticar un riñón hiperfiltrante. ¿Qué significa? Bueno, si el paciente si es menor de 50 años, si el paciente sufrió un trauma, o si tiene un SOFA bajo menor a 4. Cada uno de estos ítems pueden tener un puntaje, ¿no? 6 puntos, 3 puntos y 1 punto. Entonces, ¿qué se hace? Primero, partimos de la base de medirle la creatinina. La creatinina, primero, como les digo, para medir un hiperfiltrante, la creatinina, el clearance real de orina 24 horas es lo ideal. Pero a veces podemos hacer algunas cosas diferentes, o podemos acortar los tiempos. Primero tenemos que medir la creatinina en plasma. Tiene que ser menor a 1.3. Si es menor a 1.3, vamos a hacer el score, como está puesto ahí en el cuadro, en la parte azul, ¿no? Creatinina menos de 1.3, hacemos este score, que si está entre 7 a 10 puntos, significa que si nos da ese puntaje, podemos recolectar orina de 8 horas solamente, y hacemos un cálculo del clearance. ¿Cómo hacemos el cálculo? Bueno, ahí está puesto ahí abajo la fórmula del clearance para calcularlo para 8 horas, donde medimos la creatinina urinaria, la multiplicamos por el volumen urinario, o sea, la cantidad de orina que el paciente orinó en esas 8 horas, y lo dividimos por el clearance plasmático multiplicado por el tiempo en minutos. En el caso de 8 horas, lo que hay que hacer es multiplicar 8 por 60. ¿Sí? Esta es una fórmula que la pueden usar para 8 horas, 6 horas, para la que ustedes quieran. Lo importante es que tienen que medir
juntar la orina de ese tiempo, de plazo que van a medir, mandar la orina puntual de eso, y de eso les tienen que tomar la creatinina urinaria, y tener la plasmática pareada. Y como les digo, si usted le da esa recolección de orina, les da que el clearance es mayor a 130, es riñón hiperfiltrante. Ya está diagnosticado y ahí ajustan las dosis. ¿Cuándo reevaluamos los riñones hiperfiltrantes? Bueno, las sugerencias cada 7 días, no hay que hacerlo todos los días porque realmente el paciente no se va a modificar tanto de un día para el otro. Y por el otro lado, como ven, bueno, obviamente, si el paciente no tiene un score de 7 a 10 puntos, porque por la edad no le da el score de 7 a 10 puntos, pero tiene una hemorragia solenoidea o tiene un trauma de cráneo, también es sugestivo de pedirle esta colección de orina, recolectarla, porque puede tener un hiperfiltrante, sin llegar a tener este score, este puntaje. ¿Sí? Y en cambio, si no tiene, lo que van a hacer es justamente hacer el monitoreo, pero como les digo, a veces los pacientes, el hiperfiltrante, para diagnosticarlo es muy fácil, lo que hay que pensarlo y hacerlo. Pero bueno, no es tan difícil porque, como les digo, la verdad es que es accesible a un montón de laboratorios. Esto es un poco la sugerencia, la dosificación de antibióticos en riñón hiperfiltrante. Como ven, la vancomicina, bueno, acá están la mayoría de los antibióticos que más o menos utilizamos, que las dosis son importantes, las dosis son más altas, el meropenem, miren la dosis que es máxima, la alpiperacina tazobactam lo mismo, cefazolina lo mismo, bueno, ven cómo las dosis son más altas. Miren lo que es la daptomicina. La daptomicina es un antibiótico que realmente no usamos mucho, pero cuando lo usamos realmente hay que usarlo casi a una dosis mucho más alta de la que al principio empezó cuando salió el laboratorio. Esta droga salió en comercialización. Pero bueno, ven cómo realmente cuando hay un hiperfiltrante también hay que hacer ajustes de dosis. Y ahora vamos a la última parte, que tiene que ver con la insuficiencia renal. Bueno, la insuficiencia renal lo mismo, acá es del otro lado, donde justamente hay diferentes fases, donde los pacientes van a alterarse su riñón. Al principio disminuye la función renal, después hay un mínimo cambio, y después cuando el paciente va recuperando la función renal, también se va recuperando, y por eso hay que seguir haciendo reajuste de dosis. Así que es muy importante que cuando los pacientes los tenemos en insuficiencia renal aguda, midamos clearance, midamos también el clearance, porque puede pasarnos que pensamos que el paciente sigue estando en una situación de mínimo clearance y el paciente empieza a recuperar. Entonces, o al revés, o pensamos que ya porque está orinando tiene un clearance que ya mejoró, y eso tampoco es correcto. Entonces, en estos pacientes, por supuesto que el clearance es real, es el que tenemos que tomar. Y justamente muchas veces nos pasa que cuando estamos frente a pacientes con diferentes escenarios, nos hacemos diferentes preguntas. Podemos tener un paciente con insuficiencia renal crónica reagudizada, que requiere una terapia de reemplazo renal. Entonces hay que ver qué terapia y cómo hacerla. Lo que tenemos también es el paciente que tiene insuficiencia renal aguda y está en terapia intensiva. Entonces, en esos pacientes hay dos preguntas que nos tenemos que hacer. Si hay función renal residual, o a veces si la dosis que estamos dando es subóptima. ¿Por qué? Porque la verdad es que los últimos autores y los últimos años se está pregonando la idea de que justamente en los pacientes con insuficiencia renal aguda, damos igualmente las dosis de carga, son a la dosis plena, dosis de carga plena del antibiótico. Y después sí ajustamos cuando tenemos que pasar las dosis de mantenimiento, pero para evitar estas dosis subóptimas que podamos dar. Si empezamos a dar tan poquito, recuerden que la dosis de carga en una droga, cualquiera sea, es para permitir llegar a la meseta de la droga. Entonces, si yo le doy, no llego a la meseta, nunca voy a estar en los valores de rango óptimo. Y otra situación que podemos tener es la insuficiencia renal crónica, donde un paciente está crítico y además está con insuficiencia renal crónica. Entonces, ahí también puede pasar que uno va pensando en las terapias de reemplazo renal. Así que esto es importante porque, bueno, justamente ahí se empieza a barajar de que no solamente el paciente tiene insuficiencia renal, sino que además tengo que elegir una terapia de reemplazo renal. Estas terapias de reemplazo renal, por supuesto, tanto en distribución como excreciones, donde realmente van a estar afectándose los efectos farmacocinéticos de las drogas. ¿Cuáles son las drogas que mejor se eliminan? La mayor eliminación de drogas por estas terapias de reemplazo: las de bajo peso molecular, las de escasa unión a proteínas, y las que son hidrosolubles, y las de volumen de distribución bajo. Justamente, ¿cuáles son? Casi todas estas, las hidrosolubles bajo volumen de distribución, son los hidrofílicos. Entonces, por eso les digo que hay lo mismo. Recuerden, si utilizamos drogas hidrofílicas bajo terapia de reemplazo renal, esas drogas también necesitan reajustes o inclusive dosis post terapia de reemplazo renal.
Un montón de modales de terapia de reemplazo renal existen en estos momentos, diferentes filtros, diferentes tasas de flujo, esto ya es muy específico de lo que es renal, de diálisis, pero consideremos que cuando tengamos a un paciente bajo una terapia de reemplazo renal, seguramente tanto el nefrólogo como los infectólogos y los terapistas debemos tener todos encompasados, es decir, cómo estamos utilizando, qué terapia, porque si cambiamos la terapia de reemplazo renal, seguramente también vamos a tener que cambiar por ahí la dosificación de las medicaciones. Y acá lo mismo, la mayor remoción de DOAs se da cuando las tasas de ultrafiltración son altas, cuando son prolongadas las terapias y cuando tienen mucha permeabilidad el filtro. Eso es cuando sacan mayor cantidad de remoción de drogas. Estas ya todas son un montón de terapias que tenemos actualmente de prolongadas. Las marcadas es una que es la intermitente, que es la que muchos usamos, que es la hemodiálisis, y otras que son las continuas, aunque hay muchas continuas, ahí van a ver, la que está resaltada, que es la continua venovenosa hemodiafiltración, son tal vez los dos grupos de terapia de reemplazo renal que hacemos en la gran mayoría de los centros. La hemodiálisis es la que más se hace en los centros hospitalarios, y justamente, bueno, ¿qué les pongo? El Sanfor, porque muchas veces recurrimos al Sanfor, porque realmente esto a veces no nos acordamos, y es esperable. Lo que importante es que cuando tenemos un paciente en diálisis, necesariamente hay que recurrir a cualquier, ya sea Sanfor o cualquier consulta, de poder ver cómo se el ajuste de la droga, ¿no? Para no pensar que, porque a veces pasa que ahí cometemos errores. En las terapias continuas es otro tipo de terapia de reemplazo renal, donde también acá tenemos una dificultad, donde justamente dependiendo de cómo son, qué tipo de terapia tenemos y cuál es la cantidad de flujo que se va a manejar en esa terapia, es justamente las drogas. ¿No ven cómo están ahí? Cefepime, Dapto, son las drogas que se están estudiando y que justamente van publicándose cómo se tienen que hacer los ajustes en función de los antibióticos. Esto es algo más complejo, pero como ven, hay algunas cosas que podemos ver que se tienen que ir ajustando en función de cada terapia de reemplazo y qué antibiótico usamos. Acá vamos a mostrar algunas, ¿no? Esta es la prolongada, estas son las terapias de muy largo tiempo, y como ven, miren la levofloxacina, por ejemplo, que es menos dosis, la que tenemos que dar. Acá tenemos, por ejemplo, meropenem, esta piperacilina tozobactam, esa más o menos, la verdad que mucho no se modifica. Está también la trimetoprim sulfamethoxazol, está vancomicina. Bueno, como ven, realmente esta terapia también, esta es una terapia de reemplazo prolongada, lo mismo, hay que saber que en estos casos los antibióticos hay que tener esa guía de poder saber qué antibiótico vamos a dar. Y esto también, justamente, más revisiones en lo que tienen que ver, bueno, cómo se tienen que dar las dosis, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, vamos a tratar un SAMR en un paciente con una terapia continua, bueno, qué antibiótico podemos dar y cómo hay que dosificarlo. Si es vancomicina, hay que dosificar y hay que cambiar las dosis. En cambio, si es nimesulid, por ejemplo, no hay que cambiar. Entonces hay que ver si nimesulid es un antibiótico óptimo para dar a este tipo de casos, en función del foco, lo que sea, porque de esa manera solucionamos el problema de los reajustes de dosis. Y en lo que es vancomicina, también es una dosis que se cambia dosis kilo. Lo que es pseudomonas, y pensamos en lo mismo, en las terapias continuas, lo mismo, piperacilina tozobactam, hay un montón de sugerencias. La más importante es si hacemos una continua hemodiafiltración, es 4.5 gramos cada 6 a 8 horas, de la dosis máxima. Tenemos ceftriaxone, tenemos cefepime, lo mismo, ven cómo van cambiando, y en algunos casos inclusive se hace la dosis máxima, 2 gramos cada 8 en estos antibióticos. Y en lo que tiene que ver, esta es la última, que tiene que ver otros beta-lactámicos, y también los carbapenem, y imipenem, meropenem, como ven ahí también está en la hemodiafiltración de 500 miligramos cada 12, y por ejemplo las quinolonas, que también tienen un reajuste, pero en menos, ¿ven? Cipro 400 cada 12, o levofloxacina 250 cada 12, cada 24 horas, o 500 cada 48 horas. Ven cómo algunos se reajusten en más y otros se reajusten en menos. Entonces, en lo que tiene que ver, las dos entidades clínicas que podemos encontrar, el riñón hiperfiltrante, estas son las consideraciones, y por lo menos lo que yo quisiera que se recuerden: calcular el score mediante un score, medir la creatinina, se puede medir el primer día y después a la semana, monitorizar las horas en la medida que se pueda, y los hidrofílicos son los que más se van a afectar. Y en las terapias de reemplazo renal y la falla renal, bueno, obviamente que acá tenemos que tener una terapia individualizada. Las drogas, obviamente, si podemos monitorizarla mejor, elegir el antibiótico con menor impacto, como les digo, de eliminación renal, además de la terapia de reemplazo, y justamente conocer cuál es la terapia es importante para saber si ese antibiótico se va a afectar más o menos. Y si volvemos a la paciente,
y elegimos los antibióticos con esta situación clínica. Bueno, la sugerencia sería, por ser obesa, sugerimos infusión continua o prolongada de piperacillina tazobactam. Si utilizamos el macrólido es un lipofílico, así que acuérdense del metabolismo hepático, pero ese, por ejemplo, no requiere el ajuste de dosis para caso que haya fallo renal, pero sí, obviamente, que es dosis hepática, hay que tener en cuenta, pero no debería no será contraindicado porque no es una paciente cirrótica, o por lo menos por los estudios que tenemos. Valorar el estado nutricional es importante, y por supuesto, medirle el clearance, más allá de que no vamos a utilizar ningún otro antibiótico que ya requieran un clearance medible para poder utilizarlo, pero obviamente sí hay que tenerlo en cuenta porque por ahí ya nos puede dar cuenta de cómo tal vez haya que ajustar, por ejemplo, la piperacillina tazobactam, seguro hay que ajustarlo porque ese clearance con esa catinina seguro que está alterado. Bueno, y por último, el último cuadrito, algunas consideraciones de los aminoglucósidos, las vancomicinas, bueno, diferentes antibióticos, para que se acuerden. Acá están los de falla hepática, cuáles son los que tenemos que ajustar. Se ajustan, por ejemplo, con Child-C, el liosolitis, gesicrina y las quinolonas. Y en fallo renal, bueno, por supuesto, cuáles son las que se ajustan dosis en postdiálisis. Bueno, acá les dejo mi mail por cualquier inquietud o consulta. Muchas gracias y ya nos encontraremos en la clase de consulta del mes de noviembre. Muchas gracias.